Hola, hola, buenas noches. Vamos a ajustar aquí la cámara. Vamos a darle la bienvenida ya mismo a El Repúblico, a nuestro amigo Alberto Franceschi, desde la ciudad de Miami. ¿Me escuchas bien, Alberto? Perfecto. Bueno, una conversación que teníamos pendiente hace mucho tiempo. Te agradezco. De que estábamos chiquitos. Mira, cámara y el sonido también. Sí, sí, yo escucho perfectamente y estamos grabando para después compartirlo, subirlo en Ok, YouTube y hacer sí. toda la maniobra necesaria. Y a Gracias, ver, Alberto. antes de arrancar, ya está grabando, qué vaina. Sí, sí, ya te presenté y todo. ¿Qué es eso? Claro, y el Repúblico Alberto Franceschi. Ya. Eso está bueno, que me hayas presentado como repúblico. ¿Sabes que está tomando un gran auge la corriente, no? Sí, de Este, hecho, sí, o sea, creo que ha pasado de ser una estructura meramente de gente que en Twitter se identifica como Repúblico Nacho de León, Repúblico Humberto, Repúblico tal, a algo más estructurado, ¿no? ya, Y esperando que tú también, mientras esté en España no puedes, pero... no, no, precisamente, te No, no, iba a eso lo decir entiendo eso, yo. ¿no? Porque Yo mismo no pudiera en España. La cosa habíamos es que eso es una acordado. especie de, a ver, ¿qué es lo que uno se pone? Ese es un nombre que resultó como sugestivo, como interesante. Hay toda una concepción del problema que puedes afincarte en ella, por ejemplo, en la tradición de la Constitución norteamericana, lo de los diputados de distrito, el concepto de elegir representantes reales y efectiva división de poder. O sea, el ser repúblico da una enormidad de ventajas y sobre todo que, bueno, la tradición nuestra republicana, maltrecha y medio pirata de la independencia, pero al fin y al cabo es una ley histórica que no podemos renunciar. Pero tú Entonces, sabes, no sé, me Alberto, que yo le pareció... decía, porque hablando de eso, o sea, aquí en España la república es una excusa, ¿no? Pero yo le decía estos días a Javier Algarra, saliendo del programa de Los Intocables, que España tiene una monarquía muy republicana. O sea, aquí por mucho tiempo ha funcionado o sea, lo que es el concepto de república, que es una efectiva separación de poderes. Aquí, Así es. al yerno del rey emérito, de don Juan Carlos, se le llevó a juicio estando, el suegro estando en funciones. O sea, ellos tienen una monarquía muy republicana y nosotros tenemos una república muy totalitaria, ¿no? Porque que nos imagináramos que los sobrinos de Cilia Flores, por ejemplo, hubiesen ido a juicio en Venezuela, es un absurdo. Claro. Así es. Ahora, a ver, la precisión de lo que es España y lo que somos nosotros, lo que sí tenemos en común es que es un estado de partidos. ¿Bien? El Estado venezolano está concebido como un Estado donde una élite de partidos usufructúa el poder y lo pervierte totalmente. En España existe ese Estado de partidos desde la transición. Y en Venezuela había un Estado de partidos casi, digamos, depurado de la monarquía. Era lo que tenían en España, ¿sí? Con más un rey. En Venezuela no había el rey, tenía atribuciones del presidente de la República casi de rey, pero era un sistema de partidos políticos que edificaron unos privilegios institucionales bastante insolentes, obscenos, y terminó degenerando y gangrenándose hasta convertirse en el chavismo como un estado de partido absolutamente pervertido. Entonces, por supuesto, ya no somos solamente un estado de partido, como era la mayoría de los países europeos después de la Segunda Guerra, sino que somos un estado de partido degenerado, al punto que es un estado un narcoestado, un estado forajido, y eso sí ya nos separa del resto de los que tengan esa forma supuestamente republicana del gobierno. Ahora, ¿qué proponemos nosotros? Este, la república como tal, nosotros podemos perfectamente, por ejemplo, resolver el tema constitucional diciendo que volvemos a la constitución de 1811. Nadie podrá negarse
a que pueda tener vigencia un referente histórico de la existencia misma de la nación política venezolana, que data de 1811, confirmada después por todas las peripecias de la separación de la Gran Colombia, etc. En todo caso, es una constitución que es perfectamente válida reclamarla, para no entrar en esta cosa de si es la del 61, la del 98, pero ni a cipotazo la aceptamos, porque es la perversión del sistema de partido que privilegió de tal manera el presidencialismo chavista y la degeneración política que, bueno, en esa estamos padeciéndola. Ahora, ¿qué constitución tener en el futuro? Yo me imagino que es un buen referente, una constitución breve y que funda la base de la República y copiarnos el sistema americano de las enmiendas, ¿no? Que eventualmente para algunas cosas muy importantes habrán enmiendas o decretos leyes que nos permitan funcionar actualizando cosas que no existían en los 1811. Fíjate, Alberto, fíjate, tú dices algo, ¿verdad? Que es rechazado por prácticamente todo el mundo, por supuesto, todo el mundo político y además casi todo el mundo jurídico venezolano, que es la Constitución del 98, ni de broma. Yo discuto con una buena amiga, con Adriana Vigilanza, porque ella dice que esa es la mejor constitución. Pero yo insisto, o sea, no puede ser la mejor constitución la que ha generado el periodo de inestabilidad política más largo, más profundo de toda la historia de Venezuela. Entonces, y de paso, que esto es lo más importante, esa constitución es el salvavidas, es el escudo protector de la propia oposición. O sea, ellos se amarran de esa constitución sabiendo que si se salen de ella, pierden sus privilegios de partido. Mira, para decirlo breve, sin entrar en muchas disquisiciones jurídicas, una constitución que Maduro, Caprilito, Leopoldito, Henry Ramos, ¿cómo se llama? Wilexis, el Coqui, todo, la peste esta de la jerarquía militar degenerada que acabó con las Fuerzas Armadas. Si todos ellos dicen que esa constitución es su constitución, caramba, ahí hay un error de base, ahí hay un problema de naturaleza. Los que sobramos allí somos los que quisiéramos vivir de acuerdo a una constitución que no puede ser la misma de todos los vagabundos y sátrapas de ese país. Entonces, alguien está en una impostura completa y total. ¿Qué nos cuesta salirnos de ese charco y decir que esa constitución es la de ellos? Porque es una constitución pervertida de origen. Es más, yo estuve en esa etapa de la política venezolana, pero yo fui electo por 1.000.000, no sé, 200, 300, que nos dejó Indra. Ya había fraude, pero Indra nos dejó a 4 venezolanos, de los cuales uno prefirió ayudar a los chavistas, el doctor Ruber Caría. Y Fermín nos costó un imperio, a Jorge Olavarría y a mí, convencerlo de no firmar esa bosta. Y no la firmamos, ni Olavarría ni yo, y así añadimos a Fermín. Yo sigo reclamando que esa constitución no la firmé yo. No solo voté en todos los artículos, yo sí recuerdo que voté casi como en broma, no en broma, en una especie de irreverencia al funcionamiento. Yo voté a favor de un artículo. Todos los actos de corrupción no prescriben, son imprescriptibles. Es decir, por esa constitución, el único artículo que yo salvaría es que podemos enjuiciar toda esa clase política como malandros, porque son todos corruptos. Ahora, es una constitución, chicos, que reventó la unidad del territorio, es una constitución que privilegió toda la insolente usurpación del poder por parte del Ejecutivo, que ninguneó el poder legislativo, que hizo un apéndice del Poder Judicial de los caprichos de esa casta. El problema es que Chávez, para ser sincero, Chávez se movió muy bien en esto de ir poco a poco en la perversión de aquello que se supone defiende a Adriana Vigilanza. Pero yo más bien le diría a la amiga Adriana, si eso generó a Bernal, ¿cómo se llama? A Padrino, a Chávez, si eso generó al delincuente que dirige la corte, eso no es solamente un problema ¿cómo se llama?, de perversión política, digamos, aparente o secundaria, eso va a la esencia. Es así como si te dijera que el gobierno, ¿cómo se llama?, el sistema
del parlamentarismo español, el gobierno parlamentario en sí mismo nos lleva una fuente de su propia destrucción, de la destrucción de España. Porque sí, España es única e indivisible, viva la Constitución, pero más adelante asoma la palabra nacionalidades, ¿entiendes? Y consagra ya una especie de ambigüedad en el tema de la identidad. Al ser identitaria y al ser Estado de las autonomías, ya consagra de hecho la perversión y la degeneración del Estado español como un Estado clientelario, un Estado de partido. Cuando hay esas leyes electorales, me imagino que derivadas de esa aplicación constitucional, que le da ventaja a todos los grupos minoritarios en las nacionalidades y penaliza casi la representación parlamentaria de grupos de unidad, de la unidad nacional española. Bueno, chicos, eso hay que revisarlo, eso no puede seguir así. Como bien conoce, yo defiendo, yo no voy a decir incondicionalmente cada letra de lo que diga Vox, pero nosotros suscribimos el planteamiento de Vox de que el Estado de la autonomía es una perversión completa, pero viene del Estado de partido, viene del artículo 39 aquel de la Constitución de Bonn, viene de lo que son los sistemas de la Europa después de la posguerra, que España se había salvado, comillas lo de salvado, porque más de uno va a criticarme, de que, bueno, había el socialismo nacional del señor Franco, y había una base nacional de una economía bastante sana, por cierto, que generó ventajas sociales enormes a la clase obrera y a los sectores, digamos, pobres del campo y las ciudades. Un país que, chicos, sigue bebiendo agua por los pozos de Franco, sigue la poca base industrial que generó España, se generó con mucha base industrial bajo el franquismo. Y bien, no necesitaron... ¿Cómo? La empresa, ¿te acuerdas? Los autobuses Pegaso, la SEAT. No, exacto. Es que España era una economía integrada y sólida, chico. Era la octava, novena economía del mundo. Y todo lo que hoy conserva España de alguna base de modernidad del capitalismo español viene de allí. No es, después los meten en las oleadas turísticas y la hotelería y las instalaciones, qué sé yo, de lujo y qué sé yo, tantas cosas. Pero la Renfe, chicos, los ferrocarriles, la red principal vial y la estructura de las ciudades modernas de España, eso viene, chavillo, desde antes de Franco y con Franco. No necesitó la Constitución del 78 para ser lo que es hoy. Lo que hay del 78 para acá es una perversión de todo aquello y una pedidera nacional donde alguien paga, porque no hay almuerzo gratis, hay alguien que paga esto, lo paga una parte de los españoles, mucho los españoles y una parte de Europa. Es una economía subsidiada que genera parasitismo y mantiene el parasitismo y por supuesto el sistema político ya va en poner al coletas vagabundo, chico, en la cúpula del Estado español. Algo malo han hecho los españoles con su constitución, que ya el señor es el coleta, digamos, gran vicepresidente. No, chicos, y los separatistas, ¿cómo es posible que sean parte de la misma corte española, chicos? Toda esta banda de separatistas de todas clases. Y Alberto, que lo dicen en el Parlamento. O sea, se paran en la tribuna de oradores y dicen, mire, yo no soy español, ni quiero ser español, y lo que usted dice me entra por aquí y me sale por acá. Ahora, Alberto. Que digan, me cuesta decir España. No, mira, quería para ver cómo, fíjate, Franco, tú sabes que aquí todo el mundo, Franco, facha, dictadores, no sé qué broma. Malagradecidos es lo que son. Bueno, a eso voy, ¿no? Porque yo dije en estos días en un programa de televisión que Franco no es la causa. Franco es en efecto una consecuencia de una serie de acciones que tomó el PSOE a partir de 1932 hasta el 34, que incluso cometen un fraude electoral, llevan a la dimisión de Alfonso XIII y empiezan a aplicar medidas, de las cuales la más famosa es aquí cerca de donde yo vivo ahorita, Paracuello de Jarana, donde llevaron a sacerdotes, llevaron a simpatizantes del movimiento nacional y de la monarquía. Paracuello, dices tú. Paracuello. Pero fue la matanza de Carrillo los oficiales, chicos. Exactamente. Entonces, el ejército de ellos incluso. Entonces, ante ese tipo de cosas es que aparece una reacción, sin duda que es una reacción.
que es Franco, que incluso inicialmente él no se había atribuido ni buscaba tener el liderazgo del movimiento nacional. A él lo mandan a buscar, estaba a kilómetros de España, de comandante de la guarnición de Canarias. Pero llega Franco, viene la guerra civil, viene sin duda una dictadura, y aquí es donde yo quiero ir, ¿no? Porque a mí me da risa, por ejemplo, gente, voy a nombrar María Corina, ¿no? Que dice, vamos hacia una transición democrática, pero es que ante un estado de cosas como el que vive Venezuela, y si queremos compararlo con el Chile de Allende, que no fue tan grave como Venezuela, o con la Segunda República de Largo Caballero, de Indalecio Prieto y de Carrillo, que llevaron a España a la guerra civil, entonces tú dime si una transición puede ser democrática, o si por el contrario, una transición es un periodo de tiempo previo a la reinstauración de una democracia. Ya. Mira, Pedro, pero es que hay otro ángulo del tema que quizás se nos escapa y siguiendo con la temática anterior. ¿De dónde vienen esos errores políticos serios de María Corina para concebir la salida de esto? Del mismo origen de todos los que postulan la validez de la Constitución del 98, del 99. Esa es la Constitución de María Corina. Si esa es la diferencia grave que yo tengo con ella y con toda esa oposición complaciente al chavismo de todos estos traficantes de la MUDI, el G4 y todo eso. Esa no es nuestra Constitución, esa es la Constitución de este régimen forajido, que llevó al Estado fallido y al Estado narco chavista. Entonces, esas discusiones, digamos, apartémonos de España porque ese es el tema de ellos y que ellos lo disputan a fondo, ¿no? El origen de todo lo que fue. Yo lo que creo que España está en deuda con Franco y ellos no se han dado cuenta. Disimulen lo que quieran. Pero aquí hay una perversión inicial de todo el debate español, es que Franco no tiene defensores, ¿bien? Sino cosas, por ejemplo, que uno puede decir desde afuera y sin el riesgo que puedan a uno que se iba a apedrearlo por ahí en alguna reunión de caprichosos izquierdosos, ¿no? Pero España algún día deberá reconocer que, bueno, sí, el itinerario ese, ruptura de la, ¿cómo se llama? Derrumbe de la monarquía el 31, Frente Popular, ¿cómo se llama? El 36, previo fraude electoral e insurrección de Asturias, que se dice fácil, pero eso fue una tragedia, la insurrección de Asturias el 34. Pues bien, viene la guerra civil y Franco es la consecuencia de los gobiernos del Frente Popular y particularmente Largo Caballero, el Lenin español, y de los disparates de Company allí ¿cómo se llama? En Barcelona. Bueno, pero todo eso es la historia de España. Y hay 2 o 3 etapas del franquismo. Hay la guerra, mis amigos, la guerra que les condena al hambre. Y ahí había o Alemania o Estados Unidos de Europa, y ¿cómo se llama? Inglaterra. No eran amigos, no podía llegarle a Inglaterra, porque Inglaterra, Francia y eso apoyaron ¿cómo se llama? El embargo de armas y eran medio neutrales en la guerra civil. Y entonces después gana Franco, entonces enemigo Franco de las potencias del eje. Yo no voy a defender aquí la política durante la Segunda Guerra. Le costó a España 10 años de aislamiento, digamos, por haber colaborado con el eje nazi-fascista. Muy bien. Una vez que pasa eso, ahí empiezan unos problemas nuevos. ¿Por qué no Estados Unidos no le hace así a Franco? Porque había comenzado el 47 una nueva situación en Europa. Estados Unidos se impone con Inglaterra y rehabilitan a De Gaulle y todo el 45, y bien, hay 2 años allí de ensayo y error de qué van a hacer con Franco. Y Franco tenía en ese momento un estado bastante fascista, ok, pero era un régimen sólido que se sustentaba en la derrota, pero brutal, del campo republicano. Y había todo eso bautizado con penas de muerte y extrañamientos y guerrillas derrotadas y muchas cárceles, incomparablemente menores que las que dicen, pero sí había un sistema represivo. Muy bien.
pero Estados Unidos es el que da la apertura. Y la propia monarquía española es hija del proceso que lleva a una revaluación del franquismo en los años 60, porque el mismo franquismo evoluciona a tal punto que trae la prosperidad a España. Ya va, en los años 50, los ingenieros de Franco y toda la infraestructura que se está creando, etcétera, permite un desarrollo gigantesco del turismo inicial, del primer turismo de los 60, pues para no andar con subdivisiones a su vez de esa década. Franco muere el 75 con una economía sólida, una clase obrera con desempleo, si no cero, por lo menos ahí no había un problema de empleo. 4% de paro. 4%, que es el normal de una economía. Ahora, ¿qué es lo que hay que evaluar? Ahí hay una cosa que es que queda feo a veces de hablar como testigo de algo importante, como a mí me tocó con el amigo Antonio García Trevijano, que tú sabes fue el que fundó la Plata Junta, la plataforma y la Junta, y después la Plata Junta, era el cerebro más grande de esa transición política que se había ingeniado. Y era la pluma de Trevijano y los discursos de Trevijano los clave. Pero Trevijano soñaba con, a ver, el previo, el Partido Comunista era lo único que había fuera de Franco en España, al punto de que el partido era un sinónimo de los comunistas y no había ninguna fuerza real en España que no fuera el Partido Comunista y las comisiones obreras. Trevijano, inclinado ante ese hecho elemental, o tomando en cuenta ese hecho, bueno, hace tratativa de toda clase con Carrillo. Y había un pequeño sector representado por Mújica, del Partido Socialista, de los llamados sevillanos, que después sería conocido como Felipe González. Pero Mújica era un tipo tan importante como Felipe González el año 72, 73, por allí. Bien, cuando los americanos le dan el sí a la transición con un rey, ¿bien?, pero habiendo apoyado a Franco como la figura clave de los años 60 y 5 de los años 70, esa visión positiva para el proceso español, el telón de fondo es la Revolución Portuguesa del 74-75, y Álvaro Cunhal y el Partido Comunista Portugués pugnando por tomar el poder, el primer país de Europa donde el Partido Comunista podía llegar por vía electoral al poder, o después, por el golpe de llamada MFA, aquella tendencia militar revolucionaria, Otelo Sarabia de Carvalho, que tomó el poder. Bien, el Partido Comunista entra en el poder con Otelo y amenazaba con ser el eje del poder en Portugal. Estados Unidos se pone mosca y apoya entonces ¿a quién? A quien garantice que hay una apertura de la revisión de los franquistas que se democratizan, y es el partido de Alianza Popular en perspectiva, no tanto Alianza, el propio UCD. UCD es una criatura del franquismo. El señor Suárez era el secretario general del movimiento. Y todos esos ministros que monta esa transición, bueno, sacrifican a Arias Navarro, allí del viejo franquismo, pero en los que suben son del Partido Socialista, y los comunistas son un poco relegados. Y allí se eliminó la figura central de Trevijano de aquello. Porque, ¿qué era lo que proponía Trevijano? La realidad de que la integración de la nueva etapa de España integraba al Partido Comunista y, bueno, y sí integraba la monarquía, pero él prefería, era a su amigo, el rey, ¿cómo se llama? El rey Juan, ¿cómo se llama? El papá de Juan Carlos, chico. Juan Carlos, el conde de Barcelona, pues. El conde de Barcelona. Y el conde de Barcelona, heredero legítimo, hijo de Alfonso XIII, le tocaba, era esa sucesión monárquica normal. Franco monta una ley de sucesión y pone al chamín, ¿cómo se llama? Juan Carlos, el matarefante para, ¿cómo se llama?, para suceder a Franco. Franco acepta aquello, y aquello para Trevijano fue una traición del hijo al padre. Y eso se parece mucho a la verdad, porque lo que se constituye entonces es una monarquía franquista, ¿cómo se llama?, estorbando, denunciando o aplazando los derechos dinásticos de Carlos de Borbón,
Carlos se llamaba, sí, el conde de Barcelona. El papá, el conde de Barcelona. El papá del Materefal. Entonces, y hay la transición, eliminan a Trevijano, pero ¿cómo lo eliminan? ¿Por qué lo eliminan? Porque es el abogado de la integración del Partido Comunista a la transición. Y era tan clara la visión de Carrillo que aunque le hayan sacrificado a su amigo Trevijano, que era, digo, de la élite más de, digamos, de derecha pensante y coherente. No era que era un izquierdista Trevijano, era un antifranquista consecuente, pero deja enterrar a Trevijano Carrillo, porque Carrillo lo que quiere es el pacto sí o sí para la democracia en España a cualquier precio y acepta la monarquía. Y los norteamericanos prefieren el plan del muchacho, ¿entiendes? De Juan Carlos, y montan con los franquistas la transición. Todos ellos son herederos de esa transición franquista. Mira, hay que ser chico honesto intelectualmente. Cuando bicharracos como el Coleta o esa izquierda, digamos, deleznable del Partido Socialista habla de que la transición tenía un tinte franquista, eso es verdad. Eso es verdad, porque la plana mayor de la Alianza Popular y antes de la UCD de Suárez, eran franquistas, chicos. Esa es una realidad. Entonces, el posfranquismo, esa monarquía es posfranquista, heredera legítima del franquismo. Ahora, que los españoles no le hagan justicia al que realmente la concibió, que es Franco, este régimen viene heredero de Franco y no de otra cosa. Está bien, disimúlela, olvídenlo, insúltenlo, pero son herederos de Franco. No podrán negarse, digamos, si se va a los hechos de que esa monarquía de Juan Carlos es heredera de Franco. Ahora, que la hayan concebido como una democracia constitucional, que la constitución sea de base parlamentaria y que la monarquía misma sea constitucional, ese es también otro hecho. Tú puedes quererlo o no quererlo. Y todas las ambigüedades ahora se rebelan contra la propia estabilidad de España. Porque esos separatismos y todas esas porquerías del separatismo catalán, vasco, etcétera, hasta el mismo gallego, o la tendencia a la cantonalización, al fenómeno ese del espanto de la España de los cantones, de aquella insurrección cantonal de, ¿cómo se llama?, de Cartagena, etcétera, de hace 2 siglos atrás, 3 siglos. Bueno, eso está presente en esa vivencia, digamos, caramba, malsana de los españoles, con un hecho nacional de la Constitución nacional ¿cómo se llama?, del Reino Español como nación política, que con la Constitución de Cádiz ya sería suficiente, pero la Constitución de Cádiz así aceptara la monarquía y así pudiera perfectamente corresponder. Era centralista, de hecho era centralista la Constitución de Cádiz. Y además tenía una cosa extraordinaria que después históricamente fue abolida, que era abolida por los hechos, que la Constitución de Cádiz era España a ambos lados del Atlántico. Era España en los 2 continentes, también Filipinas, por supuesto, pero la Constitución de Cádiz es la Constitución de España como nación política. Y ese Congreso, esas Cortes de hoy, son herederas, así no lo quieran, de la Constitución de Cádiz. Quieran o no, solo que en la parte que hace a los americanos, bueno, aquello se hizo inviable por el proceso de independencia y la pérdida completa del imperio. Pero discutir de España hoy, chicos, no puede hacerse sin nociones tan elementales y claras como que España es más antigua que Europa y es como entidad histórico-cultural es 100 veces más valedera que Europa. Y esa cosa, las porquerías estas izquierdistas, no parten de su reconocimiento y de que no hay acta de nacimiento mejor para España que la herencia natural de la España actual de lo que fue el franquismo, que se niegan a aceptarlo. Deberían aceptarlo como un hecho natural. Bueno, pues esos son temas, digamos, que le toca a los españoles discutir, no todos podemos ver en ese sentido. Pero lo que pasa, Alberto, es que, o sea, primero, ¿sabes que yo dando clases en la central, me enteré no me enteré, pero no me enteré porque eso me enteré yo en primaria, ¿no? Y así lo resolví también dando clases en la universidad. A mí en primaria, gallego, gallego. Y entonces una vez me hacían bullying, pues, eso del bullying es nuevo, ¿no? Yo toda la vida me chalequeo. Y nadie se murió de chalequeo. Entonces un día le digo a mi papá,
Y mi papá, que era un gallego bastante sabio, me dice, pregúntales el apellido. Cuando te quieran joder así, con que, pregúntales el apellido. Después, años después, en la universidad, a un alumno mío le dio un ataque de orgullo indigenista, ¿no? La vaina. Sí, entonces me dijo que él era descendiente de Guaycaipuro, y broma, y, y yo, y yo le digo, entonces, ¿cuál es tu apellido? Landaeta. Y yo, coño, mira, yo creo que la hermana de Guaycaipuro, si es que tú eres descendiente de Guaycaipuro, la hermana o la hija tuvo unos cuantos españoles en el camino, porque para que de Ipuro pasaras a Landaeta, tuvo que correr mucha agua. Entonces, Qué- de hecho este cuento porque tú dices de que los españoles hoy, y lo he notado, o sea, lejos de haber un orgullo por la hispanidad, por lo que fue España, que fue el imperio donde el sol no se ponía, que tenía posesiones desde Filipinas, el sacro imperio hispano-germánico que es disuelto precisamente por el protestantismo y por esa Europa protestante que se opone a España, de Francia hacia el este, todos cambiaron. Entonces, hay una vergüenza en los españoles por su pasado glorioso, como nosotros en Venezuela hemos sido criados en la doctrina del odio y del resentimiento hacia lo que son nuestras verdaderas raíces. Entonces, yo como conclusión de esto digo, no puede avanzar un país que tiene vergüenza por su identidad o que no tanto vergüenza, sino que no quiere reconocer su identidad, porque si algo no hay en Venezuela, es es una población indígena autóctona. Nosotros somos todos mestizos, eso que llamaban la raza cósmica, que somos negros, con indios, con blancos españoles que llegaron y además que lo renegamos furibundamente y sobre eso, no sé si estás de acuerdo conmigo, sobre ese odio, sobre ese resentimiento, se montó en buena parte el discurso de Chávez. Ah, sí, porque es un discurso del atraso cultural, de la estupidez y de la demagogia. Es un discurso que se basa en una visión amoral completamente de utilizar la rencilla. Es la sustitución de los marxistas sustituyen la lucha de clase por cualquier fricción, conflicto o división que puedan fabricar. Y así como andan en España con ¿cómo se llama? La ideología de género, y las nacionalismos, todo financiado por Soros, toda esa vaina. Bueno, en Venezuela el chavismo, el resentimiento social manipulado tenía que tener algún basamento y imaginaron entonces esta porquería del resentimiento de supuestamente los pueblos originarios. Ojo que además eso fue también manipulado por Acción Democrática y COPEI. Tú recuerdas que cada gobierno adeco y copeano tenía sus indios, ¿eh? Tenían sus indios y sus tribus y su obra pictórica alrededor pues, de las tribus ya del Amazonas y la cosa. Sí, son pueblos muy pequeños, muy, digamos, todavía ¿cómo se llama? De cultura prehispánica, muchos de ellos. O sea, de verdad eran gentes ágrafas y bueno, y de verdad merecen alguna asistencia. Una vez que el Estado venezolano existe, bueno, tú tienes ese pasivo allí histórico, cultural, social, no sé cómo llamarlo, que tienes que esa gente, sin necesidad de forzar su integración, tienes que saber que viven de su canoa, de la pesca, de los ríos allí, de los caños del Tamacuro, o sea, ¿qué hace con ellos? O que viven en la selva, los pemones, los maquinitares, etc. ¿Qué es lo que va a hacer? O acá en Montes de Oca, los motilones. Algo tienes que hacer. Y en cuanto a los guajiros, es mucho más complicado porque esa gente era casi una nación y a ambos lados de la frontera. La concesión que le hicieron de que vivan del contrabando para allá y para acá, bueno, esa es una manera de ellos de resolver ese problema insoluble de la existencia de una mancha indígena realmente existente que son estos guajiros y tienen su cultura que se les ha respetado, etc. Yo no he oído nunca matanzas de guajiros ni nada por el estilo, ni con los Adecos, ni con Pérez Jiménez, ni con Gómez, nadie se metió con esa peculiaridad de la población venezolana. Ahora, esto iba al tema de que, bueno, nosotros, como bien dice,
deberíamos erradicar toda visión tonta, fabricada sobre antagonismos supuestos de que habría una nación distinta a la nación venezolana. Y nosotros tenemos la ventaja ahí respecto a México, a Perú, a Bolivia, de que nuestra demografía, nuestra población, es constituida aplastantemente por el mestizaje. ¿Bien? Y allí sí es verdad hubo mestizaje, porque hasta el factor de los negros, digamos, fue integrado plenamente. Y sin racismo, sí existe racismo, no lo vamos a negar, en las élites, etcétera. Pero es una idiosincrasia racista casi benévola, ¿entiendes? Comparada con los racismos que hay por allá. Y eso tiene su origen en la tolerancia de España y en la manera como España trató a los indígenas y a los propios esclavos, que no era oficial del reino español el tráfico de esclavos, y era perseguido el tráfico de esclavos. Pero si el fundador de tu nación, si el fundador de tu nación política tenía sus esclavos, Bolívar y compañía, coño, como que es complicada la vaina, ¿no? Entonces, pero ese es un hecho que habrá que integrarlo. Mira, yo aprovecho para recomendar, chicos, una joven del circuito de Amigos de Oviedo, se llama Paloma Pájaro. ¿Cómo que se llaman las dos personajes de Galdós, que son dos mujeres, ¿no? Que ella tiene los dos nombres, ni la memoria. Fortunata y Jacinta. Fortunata y Jacinta es una serie de videos auspiciados por la Fundación Gustavo Bueno sobre, por ejemplo, la cuestión del racismo norteamericano. Es una clase magistral la que da esa muchacha sobre todos los orígenes de la cuestión de los resabios, supuestamente sobre los resabios racistas, pero enfocado con una objetividad fuera de toda proporción, porque la lógica es que no hay racismo como el que se conoció al principio o que ha ido superándose históricamente, pero hay un racismo que no podrán negar nunca, que son los que le vienen de la cultura luterana, y son los que le vienen de la base de la economía esclavista del sur, y son así muchas cosas que son en la columna debe de Estados Unidos, están factores, no para convertirlo, que es lo que han hecho los tontos el Partido Demócrata, de convertirlo en gran tema con el Black Lives Matter que es una soberana estupidez, que ya se encargarán los propios negros de desvirtuar la supuesta solidez de ese planteamiento de la cuestión cultural. Pero los marxistas y el vagabundo Soros les encanta esa vaina de andar fabricando también una lucha antirracista, como Chávez fabricó el indigenismo, como todavía hasta hace poco los marxistas reclamaban, pues, la lucha de clase como motor de la historia y de todas las crisis políticas. Mira, las sociedades han avanzado, los problemas son nuevos, no tienen nada que ver con los viejos conflictos de clase, pero estos nuevos conflictos de segmentos, grupos, que pretenden elevarse a contradicciones antagónicas, como dicen ellos, lo del sexo, lo de la lucha ¿cómo se llama?, de los negros otra vez contra el racismo. Esas son cosas que, bueno, habrá que irlas tratando y denunciando como fuente de toda clase de falsos planteamientos. Eso es, de hecho, mi hija está estudiando algo de eso ahorita en la universidad, el tema eso es un invento de estos señores que se dedicaron a revisar a Gramsci, que se agruparon en esta cosa que se llama Escuela de Frankfurt. Sí. Theodor Adorno, Habermas, Georgi Lukács, que cuando la izquierda, cuando los comunistas pierden su sujeto arquetípico, que era el proletario, y ya el proletario no quería montar la dictadura del proletario porque fue absorbido por el capitalismo avanzado, y entonces quería una casa más grande, quería mandar a los hijos a la universidad, quería un carro nuevo. Entonces se buscan lo que ellos llaman las nuevas minorías oprimidas, y entonces aparecen las mujeres, los homosexuales, los animalistas, las minorías étnicas. Mira, antes de que se me olvide, porque de paso aquí el Zoom, no creo, no sé, háblame de un personaje que has nombrado dos veces y está jodiendo la parte ahorita aquí en España. ¿A qué crees tú que salió Leopoldo López de Venezuela? Más o menos confeso lo que él hace, lo que él dice, ¿no? Que hay que montar un gobierno de coalición con los chavistas. El sueño de Leopoldo
es su presidencia, por supuesto. Él es chiquito, la madre le puso una banda presidencial como bebé y él vive para ese sueño, pues, de la familia, ¿no? Ya vamos. Es el sueño de Eso Cisneros, ya ¿no? va. Déjame apuntar eso, ¿no? Porque, tú sabes, yo discutiendo con otras, yo le decía, mire, Leopoldo López hubiese tenido otra madre y de repente hoy Leopoldo López no sabríamos quién es, estaría fumando No, más pudiera ser como la mamá de Capriles que también le metió en la cabeza esa estupidez, que pero bueno. Bravo. O sea, Mm. estos son proyectos familiares. Sí, así es. Pero no solo familiares, es de las relaciones también, del tipo de élite que representan. Ese muchacho tiene en la cabeza el morbo que le metió Cisneros, que nunca pudo ser más allá de un truán de la finanza y de la empresa privada venezolana, aprovechador y traficante de todas las ventajas que le dio el Estado Adeco Copellano, y que se encuentra al final de su día con la obsesión del tener influencia. ¿Tú sabías que el día que estaba Leopoldito tratando de hacer un golpe mal parido, el del 30 de abril del año pasado, ¿cómo se llama? El del Tribunal Supremo, chico, el Michael del Moreno. delincuentes, ¿ah? Michael Moreno. Con Michael Moreno y Padrino. Tú sabes que ese mismo día estaba aterrizando y buscando la manera de operar en Brasil a nombre de Leopoldo Gustavo Cisneros, No. y que pretenden llegar al Palacio de Gobierno allí con la necesidad urgente de hacer grandes negociados y ofertando corruptelas en gran escala al partido Bolsonaro, que lo mandó para el carajo ese mismo día al señor Gustavo Cisneros, operando ya a nombre del nuevo gobierno de Leopoldito. Pero chicos, si esta gente tiene entre ceja y ceja que ese país es de ellos y que pueden disponer de la población y de sus recursos, de su petróleo y de todo. El morbo del grupo Cisneros es pretender, chicos, ser, bueno, la alianza de competidores. ¿Y cuál es la habilidad que sí le reconozco a este muchacho? Que tiene grupos tan grandes como el grupo Cisneros en los llamados bolichicos, como para auspiciar también, pues son los primos de él, varios son López de esa Alejandro caterva de Betancourt bandidos López, que por se han ejemplo. atrincherado en Madrid. Él va a Madrid, chicos, no por azar. Él se va a Madrid a negociar con esa bosta de gobierno español, y con mucha plata de los bolichicos, más la plata del Cisneros, que ya en otros tiempos fue, bueno, allá la famosa cadena de tiendas aquella, había inversiones preciadas, era las tiendas preciadas, era el Cisneros, estoy hablándose en la vieja España posfranquista inmediata, pero el Cisneros sigue teniendo intereses, no sé si Telefónica, no sé quiénes están, pero los que están primos de Leopoldo entre los bolichicos, asociados con Cisneros, que su lobby fuerte es sobre todo acá en Estados Unidos, bueno, eso está trabajando para esa presidencia como negocio de de las grandes fortunas corruptas de Venezuela. Por cierto, no aguanto contarte una anécdota que me la contó el presidente Lucinchi. Lucinchi, chico, que cuando estaba en la constituyente me convertí en una especie de personaje allí. Me invitaban los grandes magnates de la política, magnates no económicos, sino, o sea, personajes, pues como Los Lucinchi, como representativos, pues. Andrés, etcétera. Me convertí en invitado de todas sus reuniones. Yo hoy entonces en la casa de Lucinchi me dice, mira, Gordo, me llamaba el Gordo, tú tienes que tener cuidado con el tacinero. No, ese hombre es peligroso, me dice. Pues, ya te va a empezar a llamar Cisneros, te dice Lucinchi. Yo no voy a poner a mentir a un muerto, por favor. Y además hay testigos de esta conversación. Entonces me dice, ¿pero de qué se trata? Bueno, chicos, yo el primer día de que me planteo el viaje a los Estados Unidos, mando a los decanes a reunir, chicos, una lista de gente que me va a acompañar a Washington, a visitar a Reagan, ¿bien? Y a una cena de Estado, pues, que estaba en el protocolo y tal. Me monto, chicos, en el avión, me llevan la lista de los invitados a Gustavo Cisneros. ¿Y quién carajo metió a este hombre aquí? Bueno, presidente, es que él siempre ha ido a esas reuniones internacionales. Quíteme ese carajo de ahí. Dice Lucinchi. Lo borra el chico, llega Lucinchi a Estados Unidos, a la Casa Blanca, cena de Estado. Está rica y tal. ¿Y quién estaba? Gustavo Cisneros, chico. Y dice Lucinchi, mierda, ¿y dónde aparece? Y ya me dedicaron, ¿qué vaina es esta? ¿Qué carajo no te queda aquí? Es un invitado de Reagan. Dice, vaina, dice Lucinchi. Bueno, pasa el tiempo, la anécdota es muy picante porque tiene que ver con dónde estás tú.
Entonces, al tiempo, años, 2 años, va Lucinchi para España. Y entonces le dice, hágame la lista de los invitados, la vaina, etc. Y viene Gustavo Cisneros, segundo, tercero en la lista. Y le dice Lucinchi, carajo, les he dicho que me quiten ese hombre de esa lista. Y lo vuelven a borrar, chicos. Y llega cena de Estado en el Palacio de la Zarzuela. ¿Y quién está ahí sentado? Gustavo Cisneros, chicos. Y entonces Lucinchi dice, bueno, ¿qué crees tú que hice yo de ahí para adelante, gordo? Me dice. Y yo no sabía qué decirle. Digo, no fallé más nunca, lo invitaba siempre. A toda la vida. Me dice Lucy. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un traficante internacional de alta monta, como son todos estos bichitos de los bolichicos. ¿Tú crees que tú ahorcas por menos de 6, 8, 10 mil millones a Escotet, que subió, chico, de ser office boy del banco a convertirse en dueño y señor de las más grandes fortunas de ¿cómo se llama? Del banco Banesco y de la revista Forbes, etcétera, una de las más grandes Abanca, y tiene aquí en España Abanca, y si no me equivoco, compró el equipo, el Deportivo de La Coruña, que me da mucho dolor porque a Coruña en la terra do meu pai, da miña nai. El ojo no podía comprar otro equipo. Mira, esas fortunas hechas, digamos, como ladrones a mansalva, digamos, con nocturnidad, alevosía, que se cogieron en Venezuela. Esos carajetes de los bolichicos, esos son los aliados de Leopoldito y de Caprilito, chico, y de toda la casta esta de sinvergüenza del amor. Tenemos Leopoldito, pues no solo Leopoldito, todos ellos tienen. Y Vecchio ahora pinta como un futuro monarca también de las sucesiones de Leopoldito. ¿Pero dónde estamos, chicos? Estamos en un país donde esa élite caraqueña se cree depositaria del destino preclaro, histórico, que ellos son dueños de ese país. Y la sorpresa que tienen, que van a tener en el futuro, es que habrá guerras civiles, pero esa élite no volverá a gobernar, chicos. No volverá a gobernar. Habrá de todo, porque la herencia del chavismo no puede ser que deje la mugre que han sido, chicos, sus cómplices en la finanza y que saquearon Venezuela. Porque no es cualquier cosa, chicos. Hay 300 mil millones de dólares que se robaron, chicos. Dime una cosa, Alberto, ¿en qué momento, o sea, no sé si fue al inicio, si fue algún evento en particular, en qué momento Chávez queda persuadido de que no puedo enfrentar a estos tipos, sino que tengo que hacerlo mis cómplices? Bueno, en su propia corrupción, Chávez, yo me imagino que al principio quería alguna parte de sus cuentos, de sus quimeras socialistas, ¿entiendes? Él tenía las exigencias de Castro. El cerebro siniestro siempre está de todo esto, es Castro, Fidel Castro, me explico. Y en las conversaciones crecientes, persuasivas primero, y luego ya de manipulación abyecta, completa y total de Chávez por parte de Fidel Castro, hay ya la concepción de que hay que hacer un Estado cuya misión histórica es ayudar a la lucha del pueblo cubano contra el imperio, el imperialismo, el imperialismo. Esta manía de Chávez contra Estados Unidos, a los que le vendíamos 1,5 millones de primero, 2 millones, 1,5 millones, 1 millón de barriles diarios pagados en efectivo, bueno, chicos, Chávez necesitó ir granjeándose, ¿cómo se llama? Aunando un espacio en la economía internacional, siempre petrolera, porque la cabeza no le dio para más nada que no fuese ensayos piratas de integración de Cuba. Los metió en los centrales azucareros. Pero los cubanos ya estaban ávidos de robar también. Entonces monta centrales azucareros para robar. Y monta entonces, se cogen hasta las notarías, chicos, para robar. Y todo lo que pudieron hacer los cubanos era para robar, para Fidel. Y Cuba centralizaba, de hecho, digamos, enjugaba parte de su terrible problema de falta de empleo para las pocas personas de alguna calidad profesional, entre ellas esa cantidad impresionante de médicos yerbateros, y consiguió en Venezuela siempre un empleo que le diera acceso geopolítico, acceso, digamos, al soporte político de aquel régimen. Eso tuvo en otros países un costo mucho mayor. En tributo a la Unión Soviética y su influencia, chico, en África, vendió Castro la sangre, chico, de no sé, 30, 40, 50 mil cubanos que murieron en Angola, chicos, en Eritrea, en Etiopía, en Somalia. Es decir, toda esta bosta que hizo la política
africana de la Unión Soviética comunista, bueno, la pagó sangre cubana vendida por Castro, chico. Y además eran los nexos hacia el narcotráfico, porque allá se montaron las grandes redes que finalmente se llevaron en los cachos al general Ochoa. Los héroes de Angola terminaron siendo los responsables de todas las mafias de drogas hacia África y Europa. Ese es un cuento muy, muy complicado para echarlo en una sola vez, igual que los otros temas. Lo central es que esa élite caraqueña de los grandes burgueses la montó, primero la quiso de cómplices pasajeros. Por ejemplo, los bultos. Los bultos le dan los aviones a Chávez para que se mueva en la campaña. La multinacional de seguro, y siempre me olvida el mezquino ese el propietario de la multinacional de seguro. Bueno, entonces eran, bueno, es chicos, dueño ahorita de un equipo de béisbol es dueño ahorita de un equipo de béisbol en Miami. Imagínate. Ahí va. Cisneros, Grupo Venevisión es el soporte de Chávez. El Nacional, el periódico El Nacional, Sí, el editor El Nacional, la creme de la oligarquía intelectual, comillas, de Caracas. La cadena Capriles, el sinvergüenza la cadena Capriles. Pero todos fueron. Mira, hasta Radio Caracas, un pelito también le echaba su cariñito a Chávez. El tipo el Televen, por supuesto. Tú no ves que ellos venían con la cultura de favorecer tal o cual candidato en la lucha interna de Copey y ponerle la mano, chico, al gran negociado de ser el grupo económico privilegiado del régimen. Bueno, Chávez entendió eso rapidito, solo que esta gente sacó la cuenta de que ellos iban a cogerse la vaina. Y Chávez tenía otro plan, era fabricar su propia burguesía, que son estos carajos anónimos, los patas en el suelo millonarios, 1000 millonarios, muchos de ellos, que son, chicos, 40 o 50 tipos que uno es primera vez que los escucha nombrar, pero que son potentados a igual título que los bolichicos. Los bolichicos es una rama solamente de los enriquecidos por el chavismo. Tú agarras la fortuna de Ramírez, por ejemplo, de PDVSA, y todo lo que se asoció a PDVSA. Yo siempre pongo el ejemplo del tal Rincón ese que tiene una causa abierta acá y que ha estado preso y lo tienen ahorita, está en libertad condicional. El tal Muñoz, ¿cómo se llama? Que dije, Rincón, chico, recibió una comisión de $1.000 millones. ¿Cómo serán los negocios de Ramírez con estos bicharracos? Que la comisión era de $1.000 millones. Y el tal Ciara, Díaz Granado. Pero escúchame, esa peste de la boliburguesía se va fundando con Chávez y va desarrollando, y él, por supuesto, a medida que las hijas las está haciendo potentada y toda la familia de Chávez potentado y sus ministros potentados, chicos, el hombre se muere a la mitad de la vaina y vienen los forajidos estos que vienen a robar, pero por saco, chicos, ¿bien? Y se constituye esta élite de macabra de bolichicos y boliburgueses, de banqueros. A ver, ¿dónde están todos los dineros que ya no existen en la mesa de los pobres de Venezuela, que son 4/5 partes? Están en banca privada, chicos, a nombre de, no sé, 6, 8, 10 mil tipos, de los cuales 9.000 no se sabe qué apellido tiene, o son... Hay una cosa curiosísima. El chavismo fabricó un fenómeno que fue el rescate del apellido materno. ¿Tú te acuerdas que en Venezuela había una especie de costumbre que la gente tenía un apellido, más nada? ¿Sí? Y el apellido de la mamá no era muy usual. Pero entonces empezaron unos apellidos, chicos. Rondón, no sé qué vaina, el de Cabello. Cabello Rondón, pero Cabello Rondón. El de Maduro Moros. El Bolsa, que él, ¿cómo se llamaba? De finanzas, de que era ministro del Interior, que tenía un hermano bandido, él también. Con su segundo apellido, Escamillo, no sé qué vaina, Escamillo. ¿Ah? Chacón Escamilla. Chacón Escamillo, o sea, todos les apareció el segundo, porque se empezaron a hacer, como se llama, fortunas aristocráticas también, ¿no? Y apareció esa burguesía roja, que es una casta de la peor lacra del mundo, ¿bien? Pero convertida, chico, en personas, coño, que... Tú sabes que Arné, porque es Jesse. Exacto, Arné es de los caballos. Arné Chacón Escamilla fue oficial de la Armada. Sí. Tú contaste una anécdota. Ah, ¿tú lo conoces esa época? No, yo no lo conocí porque yo me gradué mucho después, pero a él lo botaron de la Armada
¿No Pero sabes era que mala conducta todo y los últimos Mira, lugares. tú sabes que el cordón de islas que está frente al norte Ajá, de la costa venezolana, la Armada tiene unas unidades que se llaman estaciones de guardacosta. Entonces ajá. hay una en Aves de Sotavento, que es el archipiélago de las aves, no isla de aves pegada a Puerto Rico, sino Sí. el archipiélago de las aves. Después del Ujú. archipiélago de las aves está Los Roques, después de Los Roques está La Orchila, después de los... Entonces en cada isla de esa hay una estación de guardacosta. Entonces Arné Chacón, siendo teniente de fragata, era comandante de la estación secundaria de guardacosta Aves de Sotavento. Claro. Y eso, la operatividad, no la operatividad, eso, la operatividad continúa todo el tiempo, pero el régimen ahí era que te llevaba un barco, estabas 45 días ahí en la isla, te dejaban las provisiones y bromas, y después de los 45 días te buscaban, llevaban el relevo y pasabas 15 días en tierra. Ajá. O sea, en tierra, en continente. Entonces, Arné va, lo dejan allá a prestar su servicio, pero era el comandante de la estación, pero él había cuadrado un culo para Los Roques. Desde Aves de Sotavento, los pescadores, que son unos linces, ¿verdad? Entonces se van en Peñero para Los Roques, y van y regresan. Entonces él cuadró su culito en Los Roques, dejó la unidad sola, se fue con un Peñero para Los Roques, y justo el comandante naval de logística Se pasa le ha ocurrido ahí. en helicóptero y broma, y entonces vamos a pasar revista a Aves de Sotavento. Y entonces cuando aterriza, mire, el comandante está patrullando, llámelo, 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 y no llegó, y entonces no llegó, y luego fue que lo agarraron de broma, y por eso lo botan de la Armada, Ah, Armada mira con tú. Es Escamilla, concretico el que tema, sí. después igual se hizo millonario, pero entonces fue como un tema estalló un escándalo de un banco que no recuerdo el nombre y entonces lo meten preso de mentira y luego salió y se fue igual con sus millones Ah. para afuera, pero igualito se hizo millonario. Esa boliburguesía, digamos, la burguesía fabricada por Chávez, es una simbiosis de todos los apellidotes de Venezuela que tenían su delegado izquierdista, digamos, ¿no? Lo más, ¿cómo se llama? Lo más icónico de ellos fue el Forner, Alberto Forner, ¿eh? Y los López, varios López son, pero escúchame, sin lo mismo, o sea, ¿cuál es la novedad? La novedad es que ahora ellos quieren la continuación del régimen híbrido porque quieren es una transición. Ellos son fanáticos de la transición y quieren eventualmente un nuevo gobierno, ojalá fuera de verdad electo. Pero es que, ¿qué significa gobierno electo? Significa, Pedro, que la plata la ponen estos grupos para elegir al chico, a un burro bautizado lo eligen a punta de Claro, millones y de manipulación mediática, chico. Entonces esa plata ya está garantizada por Leopoldito. Él ya se siente presidente, ¿bien? Y ya es parte de todo un conglomerado de intereses que aspiran a continuar. Ahora, yo no sé con qué nivel de ignorancia se mueven, porque ahí lo que viene es una tranca histórica en Venezuela, porque tú no puedes gobernar ese país de nuevo si no haces grandes concesiones a la libertad. Tú puedes pasar un tiempo sin, ¿cómo se llama? Sin grandes salarios. Pues tú tienes que privatizar a ultranza, generar mercado libre a ultranza, propiedad privada defendida incondicionalmente y libertades públicas. Y el más fanático de esas libertades tenemos que ser los que propiciemos ese nuevo régimen para que haya, chico, el respiradero natural de una sociedad que se defienda denunciando esos carajetes, chico, que han hecho esa fortuna descomunal a expensas del pueblo venezolano y de su miseria colectiva. Entonces, yo no sé, yo tengo pero todavía esperanza mira, fundada en que a ti nos te va a ir falta, bien, pero no a, por ellos. a ti ¿Ah? te falta, a ti te falta nombrar unos personajes. Unos. O sea, bueno, muchos, ¿no? Pero siempre has tenido muy clara la maniobra, tú estuviste metido directamente en la política venezolana, yo la aproximación mía ha sido de otra manera.
Y Mira, ha ni sido tanto. Yo estuve metido en el 88, 98, perdón, 98, 99, en la que aspiramos la transición del régimen del punto fijo a una nueva etapa con Salas Romer, que proponía empujar la despartidización del poder, etcétera. Banderas, muchas de ellas loables y todavía incluso válidas, pero que no tuvo chance, porque después la élite lo abandonó. La élite lleno de plata fue a Chávez, chicos, no a Salas Romer. Qué bárbaro. Pero mira, quería era que nombráramos a unas personas que tú las tienes muy cerca, Dios mío. que muy probablemente reciben dinero desde acá, desde Madrid, que le envían a Estados Unidos, toda esa caterva de periodistas que no son periodistas, sino Dios mío. propagandistas, que son pagados, pero en particular unos grupos, y con esto estamos a lo último, porque tú estás allá y quiero que me digas tu opinión sobre lo que va a pasar el próximo martes, pero unos grupos que están, bueno, ya descaradamente están financiados por Soros, unas vallas que están colocadas en Doral, tratando de comparar a Trump con, Un con Chávez. fueron financiadas por una fundación que se llama Win Justice, o sea, como justicia vencedora, que es financiada por Open Society, pero ahí hay unos personajes que tal vez tú lo conoces, Leopoldo Martínez Nucete, Dios mío. que sé que Vicepresidente del lobby de la Comisión de Finanzas del Partido Demócrata de los Estados Unidos. Ese no es ningún pendejo. Ese tipo tiene asignaciones para conseguir fondos por centenares de millones. Él es el recaudador de toda una... ¿Cómo un personaje así que apenas hace 20 años, en el 2000, le compró una candidatura en Mérida a Alfaro para ir al Parlamento allá en Venezuela, que también la perdió? ¿Cómo un personaje así sale de Venezuela y se convierte en un potentado de esa forma de la noche a la mañana? No, es un tipo pila, no puede negar. El papá de él era un tipo muy competente, creo que fue ministro Cordiplán, ¿no? Bien, Leopoldito, chico, yo recuerdo haber ido con el Gordo Marín a hablar con la Dirección de Primera Justicia, que tenía una oficina allí en Chacaíto, y le fuimos a explicar que qué vaina era esa, que Leopoldo estaba metido en una conspiración para poner ¿cómo se llama? Al que quedó la vaina, el 11 de abril, ¿cómo se llama? El señor chico, A el de Carmona. aceite, a Carmona, que estaba metido en el golpe Carmona y que nosotros estamos en contra de ese golpe del carajo porque era un golpe elitesco, etcétera, que había que integrar los partidos, etcétera. No era que no fuéramos golpistas, éramos más golpistas, éramos nosotros que... Pero él ya tenía escogido y entonces Borges allí haciéndose el pendejo. No, ¿cómo hacer? Sí, qué broma con Leopoldo. Estaba metido en el golpe Carmona, el Primero Justicia. Y Primero Justicia, quien diga Primero Justicia dice el Grupo Polar y dice, ¿cómo se llama? El Grupo Cisnero. Eso estaban en esa conspiración inicial. Ellos siempre han operado por capturar el poder. Ese muchacho efectivamente es ministro de Carmona y carajo y sale volando a Estados Unidos y monta una ONG que da, chicos, millones y millones de dólares anuales y que era el lobby caprilito, es lo que llaman el grupo de Washington, el Sumi cubano, lo llamaban en Washington, porque eran los agenciadores de la recuperación económica, muy ligado a Obama. La recuperación económica de Cuba iba por vía de intereses, ¿cómo se llama?, de narcosoleados y ¿cómo se llama?, y fortuna, pues, nacida bajo el chavismo. Esa es una operación interna. El tipo te opera en grande, él aparece en todas estas, digamos, primeras planas del Partido Demócrata hacia la migración, es un operador de primer nivel, es un tipo brillante. No tiene me imagino que los gringos no consiguen fácilmente tipos de esa calidad, que hablen el perfecto idioma, español e inglés, que sean egresados a universidades yanquis, etc., y que sean, pero del riñón del obamismo y de los Biden, etc. Por favor, de los Clinton. Es un tipo que viene rodando hace 20 años, ¿sí? Aquí. Qué bárbaro. ¿Qué crees tú que pase el martes que viene en Estados Unidos? Arrasa Trump.
O sea, indudablemente, Para mí no hay ninguna duda, ninguna duda. no hay riesgo de que, No, ¿quién sabe? no. Yo creo que a veces Trump y la gente de él arriesga a eso, digamos, ¿cómo se llama? Levanta polvaredas de riesgo para generar cierto temor en sus propias bases para que, carajo, no se descuiden, no se duerman. Pero Trump tiene garantizado por encima de 340 votos. Hay 340 quien votos diga que puede electorales. ganar 360. Lo que pasa es que hay un tema que, La bueno, gente no conoce el sistema electoral americano, ¿no? Creen que el que gana, el que tenga más votos gane. Eso no es así. no, no, El que no, tenga claro, más votos del colegio del colegio electoral. electoral, por supuesto, pero es que hay un tema que vincula a Paul Pelosi, al marido de Nancy Pelosi, Existe. que él tiene una compañía que se llama Financial Leasing Incorporated, Ajá. y esta compañía a su vez tiene contratos con el Estado, con el Estado norteamericano, y en particular con la Oficina de Correos de los Estados Unidos. Ya. Entonces, ahí yo te preguntaba esto porque, a ver, yo estoy Entonces convencido sí, de se ha que, hablado de que puso un posible fraude por correo. exactamente, yo estoy convencido de que Trump va a aplastar, a ver, o sea, primero, todo el mundo que Biden tiene 47 años en política, sí, y ha sido el eterno loser de la política dentro del Partido Demócrata. O sea, él ha intentado en varias oportunidades y nunca ha alcanzado la candidatura. Fue un vicepresidente como decorativo de Obama, porque el papel de Biden, o sea, no se puede negar que No, Biden, su negocio, él atendía su negocio, la vicepresidenta. por supuesto, o sea, y tenía al hijo, que eso la media no le está dando ninguna cobertura, pero es un escandalazo, o sea, que el señor Hunter Biden. Ah, pero mira, has abierto un tema muy complicado, Pedro, porque de verdad lo que está en juego no es un problema de mayor o menor riesgo electoral por fraudes parciales, lo que sea. El problema es que Estados Unidos, y eso no se entendió en Europa para nada, pues son tan tontos en Europa que creen que Biden va a arrasar. Que Por Europa ejemplo, se está vainas como esa. suicidando. O sea, Europa es un continente que se está suicidando. así es, tiene mucho de eso. Pero entonces, ¿qué es lo que hay que retener? El cambio que se ha producido con el liderazgo de Trump apunta a otra etapa de la historia universal. Eso no se lo... Es una vaina parecida, qué sé yo, a lo que divide Normandía, por ejemplo, de lo que va del 33 del ascenso de Hitler a su dominio europeo masivo de Gaña. ¡Pam! Lo corta. Ay, Dios mío. Ay, ¿qué pasó aquí? ¿Sigues No ahí? sé qué pasó. Ay, algo tocaste. No, no toqué nada. Lo soplé, quizás. Continuemos. Bueno, Del ascenso de Hitler a Normandía, te queda. sí, llega del ascenso del 32-33 de Hitler hasta Normandía. Es un ascenso de Alemania, carajo, imparable. Y Normandía es, con la llegada inglesa y americana a Europa, es un nuevo orden que la gente cree que terminó con la guerra. No, siguió, porque el imperio inglés fue desmantelado y el imperio francés fue desmantelado. Hay no solo la independencia de la India, hay la independencia indochina de Indonesia, que es el sacrificio que tienen que hacer los propios, ¿cómo se llama?, holandeses. Escúchame, hay infinidad de cosas. Los países árabes surgieron con una geografía y unos límites nuevos, no solo porque el Imperio Otomano se había acabado el año 22, sino que la Segunda Guerra consagra la presencia ya dominante de Estados Unidos en el negocio del control colonial, que no lo querían a la vieja manera los mandatos británicos, franceses o ingleses. Estados Unidos entra y entra con la cuña de Israel a partir del 48 y tiene entonces una historia, el canal de Suez y toda esa cosa, y el nacionalismo árabe, la recomposición del islamismo como oferta política y religiosa. Todo eso viene con un cambio histórico que tú puedes decir, con Normandía empezó esa vaina. Y empezó también la expansión soviética. Rusia ya no era, digamos, una nación acosada, sino que se dota de un colchón de países europeos que montan, chico, el Glaci, lo que no, el Glaci, la Europa Oriental, como, y además llega China de invitado allí al Club de los Comunistas y tiene una economía mundial totalmente distinta a la anterior y sobre todo una geopolítica mundial.
Esa vaina terminó con la toma de, ¿cómo se llama? Con la caída del muro de Berlín, la caída de Gorbachev y el derrumbe de Polonia, Bulgaria, Hungría, toda esa vaina que se cae y tienes otra historia. Esa historia de los últimos 30 años que consagró Clinton y ¿cómo se llama? Obama, eso se está cayendo ahora, porque eso no va más. No va más porque el mundo atraviesa no solo por la necesidad de las nuevas tecnologías, de la Internet como factor poderosísimo de la comunicación, la eventualidad hasta de un cisma religioso con personajes como este tal Francisco, o sea, la ideología de género tratando de ganar un espacio sobredimensionado en las nuevas maneras de los marxistas, el marxismo cultural, de imponer su sello, su impronta en las nuevas luchas político-sociales, ha hecho entonces, chico, de estos temas, de que un vagabundo como Soros, chico, con 30, 40 mil millones de capital logrado en la especulación bursátil, logre financiar con 2, 3 mil, 5 mil millones todas las causas de destrucción de los equilibrios políticos y culturales de naciones enteras. Eso es una nueva realidad. El reascenso de la izquierda con estos híbridos tipo ¿cómo se llama? Sánchez y Podemos. El chavismo metió en Europa a través de Podemos. Y el Podemos a su vez financiado por los islamistas de Irán. O sea, esa nueva realidad europea, la presencia firme de Estados Unidos, pero que ahora se retira porque pone a jugar a Rusia un papel fundamentalísimo con Putin. La gente todavía está creyendo que Rusia es comunista, no es comunista un carajo, chicos. Rusia no tiene nada que ver con la política de la Unión Soviética. Hereda algunos puntos de apoyo para su geopolítica regional, pero los intereses, el que crea que Rusia se va a jugar por Maduro está loco y no ha entendido nada de la Y geopolítica hay una mundial. cosa que te quiero preguntar, porque todo el mundo, o sea, sí reconocemos la existencia de la penetración rusa, china, iraní en Venezuela, incluso grupos fundamentalistas. Eso existe, Eso eso existe, existe. pero aquí hay una cosa, ¿no? Porque lo que yo sí no veo, y en donde yo veo que la Rusia de Putin puede jugar en llave con el proyecto de Estados Unidos de Make America Great Again, es que los rusos prefieren tener de contendor a Estados Unidos que tener a los chinos montados encima. Esa es la dualidad del imperio ruso. En última instancia, ellos tienen que escoger de aliado. O es Occidente, y hay síntomas de que Putin ha entendido aspectos fundamentales. La reconciliación de Putin con la Iglesia ortodoxa, podemos opinar lo que queramos de la Iglesia ortodoxa y su corruptela, etcétera, pero es un hecho que la apuesta del Estado ruso es una especie de zarismo revivido. ¿Entienden? En la especie de arquitectura, ¿cómo se llama eso? El cemento confesional que le da al sistema del Estado de Putin la presencia beligerante de la Iglesia Ortodoxa. Rusia es cristiana. Está apostando, hasta el mismo Putin anda hipócrita persinándose vaina y diciendo que es cristiano. ¿Entiendes? Yo no sé. Ahí me cuesta creer que un tipo que viene de la KGB, jefe de la KGB, sea un cristiano ferviente. Ya va. Yo no voy a prejuzgar sobre la fe del señor Putin. Lo que sí sé es que en el pleito contra el Islam juega a fondo al lado de Occidente. Porque es que el hervidero del sur ruso, el antiguo sur soviético, son repúblicas proislámicas o de fermento islamista, que es la sepultura de la Rusia de Putin, si se descuida. Es una potencia terrestre de 8 millones, 9 millones de kilómetros cuadrados que tiene que guardar ese sur. Yo creo que más le teme Rusia a la influencia de la nueva ruta de la seda china, que le va a absorber todas las economías del sur y va a generar influencias poderosas. Pero ya no es el problema del capitalismo, porque Rusia lo que está es muerta de envidia con la fórmula china esta de totalitarismo comunista en lo político y apertura completa en la economía de mercado o manipulación de economía de Estado, de capitalismo de Estado. Entonces, yo la verdad que es más, lo que veo más cerca es que Estados Unidos, sabiendo que Europa está perdida para los efectos de los intereses americanos,
digo, como beligerante, los quiere poner a pagar y no querían pagar, tuvieron que pagar parte de la OTAN, pero es que Europa tiene que entenderse con Putin. El obstáculo ahí es que los antiguos satélites, en particular Polonia, Hungría, carajo, ven con una desconfianza completa y total a Rusia. Pero Alemania no. Alemania quiere entenderse para tener energía barata y a Estados Unidos le interesa que Alemania tenga esa energía rusa, preferible a la energía del Golfo Pérsico y de Irán en particular, que es la otra carantoña que hace Europa para potenciar el petróleo árabe islamista. ¿Entiendes? Entonces, todo eso está complicado, porque de hecho, ¿por qué desengancha Trump del Medio Oriente y de la pleito de sunitas y chiitas? Bueno, porque los chiitas son la bandera actuante de Irán y del fundamentalismo de la Guerra Santa, y los sunitas más bien son los reyesuelos estos, ¿entiende? Partidarios hasta de entenderse con Israel. Pequeño obstáculo que fue liquidado, que los sunitas tenían el ISIS y Rusia con Estados Unidos liquidan el ISIS, es decir, la guerrilla sunita, pero tratan de preservar unos límites allí para los chiitas de Siria y del propio Irán, que le tuvieron que dar un mamonazo al Soleimani, el jefe del Quds iraní, porque bueno, la estrategia de Trump es amistar los árabes con Israel, y ya lo ha ido logrando, etcétera, Emiratos Árabes. Eso va a terminar en un reconocimiento oficial de Arabia Saudita, de todos esos Emiratos y de Kuwait, todos ellos con Israel. Eso es provisoria la política norteamericana, que son todavía grandes compradores. Estados Unidos no va a obstaculizar que haya una fuerte corriente de petróleos árabes hacia Europa, pero la geopolítica le dice que el enemigo de Estados Unidos en el Medio Oriente es Irán, y Siria es un cliente que mientras Rusia pueda controlarlo y absorber la política siria, a Estados Unidos quizás le convino y separarse y dejó a Putin con ese lío allí. Por supuesto. Mira, Alberto, para ir finalizando. Esto tiene que terminar algún día, ¿no? Claro, claro. Pero, ¿cómo hacemos? O sea, si quieres, dicen que lo exhaustivo es enemigo de lo constante, ¿no? O sea, si se agota la cosa, entonces no nos volvemos a ver más nunca. ¿Cómo hacemos para que el venezolano común, ese venezolano mayamero que se deja llevar por Diego Charif y por estos grupetines? Por cierto, tienes un pillo allá, de esto paréntesis, ¿no? Tienes un pillo allá que montó un show de que lo bajaron del avión para venir a España, pero se terminó yendo para Miami. Cuidado, te lo consigues por ahí porque te puede pedir $10,000, que se llama Roberto Marrero, ¿sí? Ten cuidado que te lo consiguen en un restaurante. Bueno, pero que me los va a dar a mí o yo se lo voy a pedir. No, que te lo puede pedir porque ese le llamaban. Ese se la pasaba en Miami pidiendo, mira, $10,000 para las uñas de Fabiana, de la mujer de Guaidó, que no se ha hecho las uñas y broma. ¿Cómo hacemos para hacer entender a los venezolanos que nuestro aliado natural, o sea, primero que somos hispanos, pero somos occidentales, que tenemos que preservar nuestra cultura, que nuestro aliado natural es los Estados Unidos, que pertenecer a Occidente y ser hispano conlleva a reconocer unos valores que hemos ido perdiendo paulatinamente? ¿Por dónde le entramos a eso? Entonces, es una batalla cultural y una batalla política que va a durar años, pero es un hecho que yo me conformaría con fijarnos unos objetivos que por primera vez comienza a discutirse lo del hispanismo, porque si algún destino tenemos nosotros no es ser yanquis, nosotros no somos yanquis, somos hispánicos y deberíamos tener la perspectiva de una mancomunidad hispánica de naciones. Ahora, el problema de esto es que la propia España tendría que ser el puntal de esa política y se niega a hacerlo por la bendita manía que ellos son europeos, y Europa los ha maltratado y los ha apaleado durante siglos con la leyenda negra desde Francia, Holanda, Inglaterra y Alemania también, y ellos son europeos.
europeos, ¿bien? Y Bruselas, y Bruselas, y Bruselas. Se explica porque ahora comen una buena parte de la ruina del empleo productivo español en atributo a la España turística de los europeos. Pero eso se está acabando también. O sea, ¿qué van a hacer? La cuestión, mira, que tiene 50 ángulos. La población española, ¿qué va a hacer? ¿Se va a dejar meter 10, 15 millones de islámicos en el futuro o va a preferir una fuerte inmigración latinoamericana de su misma cultura y formación? Pero es que eso está pasando mira, va. Y la gente que habla aquí en contra de la inmigración ilegal, que son constantemente atacados, bueno, esos quienes atacan no se dan cuenta de que la tasa de natalidad española, de la familia española, es de apenas el 1.1%. Es decir, sí, sí, por cada pareja española nace un hijo. Mientras tanto, se le están llenando de musulmanes que no tienen una, sino que tienen 2 y 3 mujeres y que a cada mujer le hacen 3 muchachos. Entonces, en 80 años, sobre la Catedral de la Almudena van a poner la mezquita de Al-Arabat o no sé qué broma, y en lugar de decir tío, diremos Salam Aleikum aquí en Madrid. Es verdadero. Bueno, hablamos. Pero eso es un tema que requeriría, no de uno, pero sino de... Yo tengo, perdona la pedantería, pero yo tengo esos problemas resueltos porque me agarro, pero como a un clavo caliente, a las elaboraciones filosóficas y políticas del núcleo de Gustavo Bueno de Oviedo, ¿entiendes? Que son 30, 40 intelectuales de primera, geógrafos, matemáticos, historiadores de primera, lúcidos, lingüistas, qué sé yo, literatos. Ahí hay de todo en ese núcleo, dirigido por el hijo de Gustavo Bueno, precisamente. Ahí hay cosas que es una escuela, pero impresionante, chicos. Y es lo mejor en el hispanismo que yo conozco. Esos son más o menos los que inspiraron la fundación de la Defensa de la Nación Española, el DENAES. ¿Bien? Y toda esa gente, amigos tuyos, los de Intereconomía, etcétera, son gente que abrevan en cosas que ni siquiera saben que eso viene de la gente de Oviedo. Y Vox mismo. Los de Intereconomía no somos amigos todavía, pero nos vamos a conocer el martes. Ah, qué bueno. Bueno, mira, esa gente de Intereconomía, la mayoría son de Vox. Bueno, en Vox hay varias personas que vienen de esta escuela de Oviedo también. Y así no vinieran. Su caladero natural en términos filosóficos. Ahora, eso hay que estudiarlo un poco con detenimiento, porque, por ejemplo, carajo, cuando se entienda de que la escolástica española con Feijóo, etcétera, es de donde viene lo más granado de la filosofía a nivel mundial, en la herencia helénica, que no es por vía de Kant y ¿cómo se llama? El maestro de Marx, chico. Federico Engels. ¿Ah? El maestro de Marx. Sí. Hegel. Ajá. O sea, que no es por Kant, Hegel que viene la cosa, sino por la escolástica española, de lengua española, que recoge la filosofía en español de Gustavo Bueno. Eso no hay que darle muchas vueltas para encontrar allí una fortaleza teórica impresionante. Y van a encontrar la ideología alemana, de la cual hay sucesores bastardos, como este señor Ortega y Gasset, ¿entiende? Que enterró a España para salvarse de sus concepciones germanistas. Bueno, tú vas a ver que, bueno, ¿cuál es la obra de Alemania en filosofía? Hegel y Marx y Hitler, chico, en el siglo XX. Esa es la obra de ideología de la filosofía alemana. En cambio, digamos, todo lo que significa la magnificencia del sistema del materialismo filosófico de Oviedo y de Gustavo Bueno, es una cosa de una profundidad enorme que va a ir ganando terreno. O sea, esto de que yo por ejemplo, que no he sido practicante, yo adopto la tesis de la, ¿cómo se llama? De la herencia cristiana como gran baluarte de lo que podemos pensar y decir en Venezuela, me viene por Gustavo, no por la Iglesia Católica, por cierto, que son unos alcahuetes de la jerarquía. Hablo de la jerarquía, alcahuetes de ETA y de los nacionalismos fragmentarios estos. No te estoy hablando de la tradición
de la escolástica católica española y de la obra del Imperio Católico Español, yo lo defiendo porque lo aprendí con la gente de bueno. Más aún, los derechos del no nacido, ni siquiera es por dogma o por creencia o por adscripción religiosa al tema, sino porque con Gustavo Bueno aprendimos lo de la eutaxia del Estado, la eutaxia de una nación le viene de la defensa incondicional de la población y de sus no nacidos. O sea, terminamos militando en el antiabortismo, o sea, contra el antiabortismo, porque consideramos eso, pero chicos, una cuestión vital para el futuro de nuestra propia mancomunidad hispánica. Y la alianza nuestra con Trump, entre otras cosas, tiene ese mismo fundamento: defensa de la familia y defensa de la tradición cristiana y los derechos del no nacido. Pero es que escúchame, te voy a decir una cosa que quizás puede escandalizarte, pero el amigo Putin por ahí rumbea en ese terreno también. Por supuesto, por supuesto. De hecho, las mayores similitudes entre esas dos potencias occidentales es precisamente la defensa del no nacido, es el combate a la ideología de género, y en definitiva, con esas dos herramientas, ¿tú a quién estás combatiendo? Estás combatiendo al ya nombrado George Soros, al Club de Bilderberg, al señor Gates, a los Rockefeller, que tienen una agenda. Mira, no lo vamos a poder tratar hoy, vamos a ver si hablamos después de las elecciones, pero lo que se juega el martes es el rescate, no es que es la elección de un presidente más de los Estados Unidos, es la defensa y la salvación de la civilización occidental y de la tradición judeocristiana como la conocemos, o el avance con un saco de plomo montado en el acelerador de la agenda globalista de estos personajes que te he nombrado. Así es. En cara de un individuo que ya sufre de problemas seniles severos, que se le van los papeles en un discurso, y que ya la señora Pelosi, siendo la jefa de la Cámara, asomó la enmienda 25, creo que es, de la sustitución del presidente, refiriéndose a Trump, ella, de la sustitución del presidente por incapacidad de salud. Eso en realidad lo que quiere decir es que de ganar Joe Biden la presidencia, ese señor no va a durar ni un año en el poder, y la que va a mandar verdaderamente es la señora Kamala Harris, que incluso propone cosas, no ni siquiera la defensa del no nacido, propone cosas tan aberrantes como la de asesinar al bebé a las pocas horas de nacido. Esa es Kamala Harris. Bueno, a mí me gustaría, si tuviera un periodista, ¿qué opina usted? No sé qué instancia judicial de California rebajó las penas y rebajó las consecuencias judiciales sobre la pedofilia, porque la comunidad homosexual le molesta mucho esas leyes. Y las han rebajado, chicos, para congraciarse con la comunidad homosexual. Como era fiscal de California, y me gustaría saber qué opina esa señora. Bueno, pero es que es fanática de la ideología de género. California está vuelta a mierda, está en manos de los demócratas. La señora Pelosi es representante por el estado de California. La señora Kamala es senadora por el estado. Fue fiscal de California. Nadie dice que de las mayores encarceladoras de negros americanos, Kamala Harris. Así como nadie dice que el mayor deportador de latinos Obama, Barack Hussein Obama. Alberto. Sí. Mira, me debes una conversación sobre qué vamos a hacer en Venezuela, porque tú tienes las mismas cosas que yo, pero no estamos juntos en nada. Bueno. Para mí la política es concreta, querido. No te me respondas hoy, pero tenemos pero seguimos hablando. Pero seguimos hablando. Hacer juntos cosas. Y como eso lo hablé yo contigo hace, no sé, 2, 3 años ya. Sí. Bueno, tenemos una deuda con nuestras propias, digamos, convicciones para ver qué hacemos juntos.
que las Ok, compartimos. Alberto, muchas gracias, ¿oíste? gracias a ti, chicos. Es una extraordinaria oportunidad de hablar con mucha gente de estos temas que Hicimos casi nadie una, trata. como lo veo, hicimos una conversación de temas muy generales que nos van a permitir ir aterrizando en temas más concretos. Así es. Un gran abrazo, Pedro. Un gran Muchas abrazo, gracias. Alberto. Feliz noche. En cuanto tenga la grabación, te la hago llegar también. Ok, chao, Feliz pues. noche, Alberto. Gracias.